Muy buenas noches, ¿cómo están? Placer saludarlos nuevamente en este día jueves, esperando que la gracia, la paz y la bendición de Dios Todopoderoso esté con todos y cada uno de ustedes. Realmente este día es un buen día, es el día que el Señor ha hecho para todos nosotros y esperamos que usted lo esté disfrutando. Usted que conoce, sabe quién es el Salvador del mundo, el que está por venir. Vamos a dar inicio esta noche a este devocional, orando, pidiéndole al Señor que nos llene de su presencia, que guarde nuestras vidas y pidiéndole por todos aquellos que tienen alguna necesidad. Así que le vamos a pedir a hermana Celina que nos dirija en oración. Padre, gracias por este precioso día que nos regalaste. Señor, te bendecimos, te agradecemos tu misericordia para con nosotros. Gracias por los alimentos que nos das. Gracias por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Te pedimos, mi Rey, por las personas que están enfermas, que llegues, Padre, y pongas tu mano de sanidad sobre cada uno, Dios. Mira, Dios, te pedimos que pongas, Señor, en la mente de las personas que no salgan, Señor, y que se cuiden, Padre, para que no haya un rebrote de esta enfermedad, Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús, que tú nos guardes, que tú nos guíes. Espíritu Santo, llénanos de ti y que esta noche tu palabra llegue hasta nuestros corazones y que podamos ser hacedores de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El lunes pasado terminamos de ver acerca del tema de la santidad de Dios en cuanto a la referencia a Él, que Él es un Dios santo. Pero hoy vamos a continuar viendo, y como yo le decía el día lunes, vamos a seguir hablando de la santidad de Dios, pero hoy visto desde el otro lado, desde el lado de nosotros, o sea, ¿cómo respondemos nosotros a esa santidad de Dios? ¿Cuál es nuestra respuesta? Yo quiero que usted me acompañe a dos versículos que generalmente los hemos utilizado para hablar, uno de ellos de la santidad y otro acerca de nuestra identidad. Y están en la carta de Pedro, en la primera carta a Pedro, capítulo 1, versículo 16 es el primero, y el otro está ahí mismo en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vamos a leer el de primera de Pedro 1:16. Dice lo siguiente: porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Así dice el Señor. Y el del capítulo 2, versículo 9 dice lo siguiente: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces aquí tenemos dos versículos que hablan de lo que Dios demanda prácticamente de su pueblo. Y el primero de ellos dice que nosotros debemos de ser santos. Y usted dirá, pero ¿cómo logro esa santidad? ¿Cómo alcanzo esa santidad? ¿Qué puedo hacer yo para ser mi santo? Lo primero es creer en Jesucristo, creer en el sacrificio vicario de Él, ¿verdad? Y tener fe. Lo segundo, permitir que el Espíritu Santo trabaje en su vida. Y lo tercero, no por el orden ni por la importancia, todos son importantes, entregar la voluntad, porque si usted no la rinde, siempre va a estar en esa
en ese contra la voluntad de Dios. Y entonces no es que usted vaya a perder la salvación, usted que ya es salvo, pero va a tener que suceder muchas cosas para que usted alcance dicha santidad. Y la otra, de Primera de Pedro 2.9, que dice que nosotros somos linaje escogido. Entramos a ser parte de ese linaje escogido. El linaje se refiere a un pueblo, a una etnia, a una nación. Entonces, fíjese cómo nos llama Dios escogido. O sea, no somos cualquier cosa, sino que dentro de todo el mundo, dentro de todas las épocas, de toda la humanidad, hay un pueblo escogido, y es el pueblo de Dios. Hay muchos que dicen, no, todos somos hijos de Dios. No es cierto, todos somos creación de Dios. Los espíritus vuelven al Padre quien los formó. Los cuerpos van a volver a tener, después de la muerte, van a tener un cuerpo. No sé cómo va a ser, pero unos van a ir al infierno y otros van a ir al cielo. Unos a sufrir y otros a vivir en paz, en la gracia, en la bendición de una vida eterna propuesta por Dios. Entonces, eso somos, y dice que somos real sacerdocio, o sea que somos sacerdotes reales. ¿Qué es esto? Que nosotros debemos de ministrar a la realeza. ¿Y quién es la realeza? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? El Señor es el Rey de Reyes, Dios es el Dios de los dioses, el Señor de los señores. Entonces nosotros estamos destinados a cumplir esas funciones, a ser ese tipo de gente. Y dice, pueblo adquirido por Dios. ¿Qué quiere decir? Que fuimos comprados. Hubo una transacción, si usted quiere verlo así. Nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios por haber pecado. Pero Jesucristo vino y derramó su sangre preciosa, la cual pagó y lavó por todos los pecados, por el pecado del mundo. Por eso dijo Juan el Bautista, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ya? Entonces, ve usted lo que somos, lo que nosotros somos y lo que debemos de llegar a ser. Somos ese tipo de pueblo, ese tipo de linaje, somos ese tipo de sacerdotes con santidad. ¿Sí? Y por eso yo insisto, Jesús no viene por una iglesia o por una novia manchada, ni con arrugas, ni con nada parecido, sino que Él viene por una iglesia santa, pura. Entonces solo los que den la talla van a caminar con el Señor hacia los cielos. Veamos algo introductorio este día para empezar a hablar acerca de nuestra respuesta a la santidad de Dios. Dice la palabra en el Apocalipsis que los seres vivientes están ahí diciendo, santo, santo, santo. Es la única parte en la Biblia en donde una palabra se repite 3 veces. Entonces dice que Dios es santo, santo, santo. Oiga, esto es importantísimo. Los yo soy se repiten una cantidad de veces en la Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Lo dijo Dios cuando estaba hablando con Moisés, lo dijo Jesús. Decían, yo, cuando Moisés preguntó, ¿quién les diré que me envió? Diles que el yo soy te envió. Jesús decía, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y ahí están los yo soy. Pero nunca hay una repetición de las palabras así. Mientras que en el Apocalipsis sí, están en esa adoración y no basta una vez, sino 3 veces lo dicen los seres. Santo, santo, santo es nuestro Dios. Y fíjese qué tremendo, que aunque nosotros pecamos contra Dios, porque el pecado va contra Dios, ya vimos que Dios en su santidad aborrece el pecado.
Todo el que peca es contrario a Dios. Él aborrece al que comete el pecado y aborrece el pecado. Entonces, nosotros estábamos en contra de Dios. Éramos abominación ante sus ojos. Nos hicimos abominables delante de Él. Pero cuando creímos en Jesucristo, Él nos reconcilió consigo mismo, Dios, por medio de la muerte de su Hijo. Por eso dice, y al que cree, le ha sido hecho, le fue dada la potestad de ser llamado Hijo de Dios al que cree en Jesucristo, más a los que creyeron. Entonces, es a través de Jesús que nosotros cambiamos de ser abominables delante de Dios a estar reconciliados con Dios. Y ahí comienza nuestro proceso de santificación. Jesús nos salvó y nos llamó a ser su pueblo especial sobre esta tierra. Inicialmente Dios escogió al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel se desvió. Tanta fue su perversión, irse tras ídolos, hacer a un lado a Dios, olvidarse de Dios y todas las cuestiones, que al final, dice la palabra, bueno, y no aceptaron a Jesucristo como el Mesías. Entonces dice la palabra que Él de los dos pueblos hizo uno solo. Nosotros no éramos pueblo, pero hoy somos pueblo, los que hemos creído, la gentilidad. La gente dice, pues sí, Israel tiene la bendición. Sí, es cierto, eso lo podemos ver, o sea, imagínense tantas naciones que están alrededor que quieren acabarlo, no lo pueden terminar. ¿Por qué? Porque ahí hay pueblo de Él. Y hubo promesas de parte de Dios a las cuales Él va a cumplir. Pero el hecho de que sean judíos de nacimiento no quiere decir que en un momento vayan a parar al infierno. El hecho de ser judío no lo exime de ir al infierno. El hecho de ser creyente de Jesucristo, de creer en Jesús como el Hijo, como el Salvador, eso sí, lo lleva a uno a la vida eterna. Entonces, ¿cómo deberíamos de vivir esta grandiosa verdad en nuestra vida? ¿Cómo deberíamos de vivir esa verdad? Esto que acabo de hablar. ¿Cómo deberíamos de vivir delante de un Dios santo? O sea, son dos preguntas que deberíamos de hacernos. Porque hay una forma de vida. O sea, Jesús no murió solo para darnos nueva vida, sino para darnos nueva vida, dice la palabra. Entonces, hay que cambiar la forma de vida. Y hoy por hoy la iglesia, en lugar de haber cambiado, en lugar de haber trascendido a lo mejor, o se ha estancado o ha retrocedido. Se volvió mundana, dejó entrar el pecado en la iglesia, dejó de ser celosa por las cosas santas, por la verdad, y hoy la iglesia, como dice el apóstol Pablo de Corinto, a la iglesia de Corinto, hay cosas que ni entre los impíos se mencionan que ustedes hacen. Y eso mismo sucede hoy. Dejamos entrar a las Jezabel a nuestras iglesias. Nos hemos enfriado en el primer amor. Aceptamos la doctrina de los nicolaitas y muchas cosas. En lugar de volvernos más celosos, más cerrados, en el sentido no de no abrir las puertas para que entren los salvos, sino en el sentido de no dejar entrar el mundo, el pecado. Nos hemos vuelto permisibles. No le llamamos al pecado cual tal es.
Entonces, ahí estamos, consintiendo al pecado y a los pecadores. Entonces, ¿cómo debemos de vivir? ¿Cómo piensa usted que debería de vivir? Imagínese que usted tiene un hijo o una hija que es fornicaria o adulto. ¿Qué haría usted, padre? ¿Quedarse callado? Es lo más corriente. No deberíamos de actuar de esa manera. Por el contrario, en amor dice la palabra. Hay que hacer volver al pecador al buen camino. Pero hay que accionar. Y eso es algo que es nuestra responsabilidad. Mire lo que dice, volvamos a leer 1 de Pedro 1, solo que hoy leamos el versículo 15 y el 16. Dice así: sino que aquel que os llamó es santo, dice. Entonces, ¿quién lo llamó a usted? ¿Quién me llamó a mí? ¿Quién te llamó a vos, Elina? Jesús, te llamó Dios, y Él es santo. El que te hizo el llamado es el santo de los santos. No te llamó cualquiera. No te llamó un presidente, no te llamó un rey de la tierra, te llamó el Dios santo, eterno, Dios poderoso. Entonces, pareciera muy difícil hacer un énfasis en nuestra necesidad de entender la importancia de la santidad de Dios, pero realmente tenemos que llegar a esa comprensión y la implicación que tiene la santidad de Dios en nuestras vidas. O sea, no solo es el hecho de conocer que Dios es santo, sino que tiene que trascender del conocimiento a volverse una experiencia. El saber que Dios es santo implica que nuestra vida debe de cambiar, porque está haciéndonos una demanda a Dios. Y como Él es santo, entonces por esa razón Él nos llama a ser santos, porque Él no puede tener comunión, dice la palabra, con la oscuridad ni con el pecado. Por eso es que el versículo 16 el 15, seguimos leyendo, lo dice: sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Oiga, hay quienes somos santos en la iglesia. Es más fácil. ¿Por qué? Porque ahí están todos los hermanos. Somos menos santos en la casa. ¿Sí? Ahí nos conocen bien quiénes somos. Y en el trabajo, entonces ahí nos empiezan a despuntar los cachos. Somos el alma de la fiesta, el que cuenta los chistes de doble sentido, el que hace esto, el que piropea a las muchachas, el que aquí, el que allá. Parecemos guerrilleros, barbudos, así, para que nadie sepa nuestra identidad. Usando AK-47 en lugar de usar la Biblia. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que quien nos llamó es santo y demanda de nosotros santidad. Proverbios 9:10 dice lo siguiente: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Qué tiene que ver esto con la santidad de Dios? ¿Cuán importante es que nosotros reconozcamos y entendamos la santidad de Dios? Es importantísimo reconocer y entender la santidad de Dios. Es importante que nosotros crezcamos en nuestra santidad personal. Celina puede ser santa y yo no. Aquí es individual, es personal. O yo puedo ser santo y ella no, para emparejar las cosas, empatarlas. ¿Sí? Aquí es personal, entonces yo tengo que crecer en mi santidad personal. Esto no depende de otro, esto no depende de que mi mamá esté camino a la santidad y sea santa, o que mi papá o que mis hermanos. No, soy yo, es personal. Aquí en Proverbios 9:10 aprendemos que la verdad más grande puesta delante de los hombres
es que Dios es santo y digno de toda reverencia y adoración. ¿Qué? ¿Por qué? Porque todo el conocimiento, ya sea filosófico, científico, histórico, legal, matemático, como usted lo quiera ver, y toda sabiduría no tiene ningún valor si se separa del entendimiento correcto de esta verdad. O sea, la verdadera sabiduría, el verdadero conocimiento, la inteligencia son reales y son verdaderos y están en la punta, en lo más alto, cuando están bajo el concepto de la santidad de Dios. Por eso es que Proverbios dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Por qué hay que temer a Dios? No es que uno tiemble y tenga miedo y se asuste, no se trata de ese temor. Es el temor reverente, es el temor a saber que estamos delante de una entidad santa, que aborrece el pecado, que no puede, que no le agrada estar cerca de lo que es contrario a Él. Y todo lo que no es santo es contrario a Dios. Entonces usted dirá, ay, ya me fregué, pastor. Sí, este evangelio no es color de rosa. O sea, ya vamos a ver más adelante, este evangelio es sufrido. Este evangelio es de disciplina, porque a través de ella Dios nos lleva a la excelencia, a la perfección, a la santidad. La gente cree que entró al evangelio y ya la hizo, ya estuvo todo. Lo que obtuvo, y no se le puede negar, es la salvación. Porque esa proviene de Dios, es un regalo de Dios. Esa usted no hace nada más que creer, tener fe. No tiene que hacer ningún sacrificio, pero con la santidad hay que despojarse de muchas cosas. Empezando de todas aquellas que nos apartan de Dios. Por eso dice que es preferible que entre, ¿qué? ¿Cómo? Sin una mano, sin una pierna, sin un pie, sin un ojo al cielo. Pero la gente ahí estaba, los cristianos ahí estamos, viviendo una vida mundana, no le puedo llamar de otra manera. Tenemos que cambiar y corregir el curso de nuestra vida. Veamos un versículo más. Hebreos 12:14. Este versículo nos tiene que hacer clic para que entendamos que tenemos que crecer en nuestra santidad personal. Dice Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos. Oiga. Ok. ¿Qué tiene que ser usted? Un pacificador. ¿Cierto? Esté en paz con todo mundo. Pero eso es importante, pero no es lo más importante de este versículo. Sino que lo más importante es la segunda parte. Y dice, y la santidad, sin la cual nadie, oiga esto, verá al Señor. ¿Usted qué necesita para ver al Señor? Santidad. Santidad. La paz es una cualidad, un valor, una virtud que debemos de desarrollar. Pero la santidad es la que nos va a permitir estar delante de Dios y poder verlo. Por eso es que los primeros creyentes, los de la iglesia primitiva y las iglesias de los primeros siglos, buscaban eso, se apartaban para Dios. Pero luego vino la confusión, vinieron esos tiempos de oscurantismo, tanto en el catolicismo como en el protestantismo. Desviaron a la iglesia y hoy ya no se diga. Ay,
se oye decir y se ven cosas que ni entre los inconversos se miran. La palabra santidad viene de un vocablo hebreo que es hagiasmos. Hagiasmos, J-A-G-I-A-S-M-O-S. Hagiasmos. La cual puede traducirse con dos: santificación o consagración. Y de acuerdo a las Escrituras, la santidad absoluta es necesaria para ver al Señor o para estar en su presencia, y no puede ser alcanzada por méritos humanos. Oiga, aquí no se trata de que no hagamos sacrificios, que nos flagelemos, que dejemos de comer, que esto, que lo otro. No, no se trata de eso. No requiere esfuerzo humano en el sentido. Requiere un despojo, eso sí. Pero lo que nos hace alcanzar la santidad es la fe en Jesucristo, reconocer su muerte en la cruz como el sacrificio redentor, ¿no? Y permitir que el Espíritu Santo trabaje esa nueva vida en nosotros. Hebreos 10:14 dice lo siguiente: porque con una sola ofrenda, esto es Jesús, hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Oye? Entonces, el sacrificio de Jesús perfecciona a los que Dios llama santos. Aunque en Hebreos 12:14 se nos enseña que los que han sido perfeccionados o santificados por la sangre de Cristo son los que van a ver a Dios, ¿verdad? Pero fíjense que aquí el 10:14 nos está diciendo a través de qué o por medio de qué podemos alcanzar esa condición, y es por el sacrificio de Cristo. Mire, no están bien los que buscan ser santos, los que se van allá a los montes y se alejan de todo el mundo y se vuelven ermitaños y aquí y allá, o en ciertas tradiciones, ¿verdad? Y van colgados de madero, se crucifican, se ponen maderos en los hombros, se flagelan, hacen caminatas extenuantes, suben cerros, montañas y hacen de todo. O como en la India, que a los hombres sabios, entre comillas, le llaman santos, y ahí están y llegan a pedirles consejo a medio mundo y viven. O los tibetanos, que hay monjes que andan descalzos, casi sin ropa, rapados y todo, que son hombres santos, y allá apartados con el Dalai Lama, allá aguantando frío. La santidad verdadera es la que proviene de Dios, la que se alcanza a través de reconocer a Jesús como Señor y Salvador, de creer en el sacrificio vicario de Él, sustitutivo, y de permitir y entregar la voluntad a Dios y permitir que el Espíritu Santo obre en la nueva vida que tenemos, rindiendo. Entonces vamos a ir camino a la santidad. Yo quiero dejarlo hasta aquí y quiero que usted medite en las dos preguntas que planteé al principio. Se las voy a repetir. ¿Cómo deberíamos vivir en respuesta a esta grandiosa verdad? O sea, la verdad era que Dios es santo, 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 y que aunque hemos pecado en su contra, nos hicimos abominación delante de Él, pero que cuando creímos nos reconcilió consigo mismo a través de la muerte de su Hijo amado. Y nos llamó a ser un pueblo especial en la tierra. La segunda pregunta es: ¿cómo deberíamos de vivir ante un Dios santo? Medítelo
yo no le voy a hacer ningún examen, pero sí le pido que realmente empiece a regurgitar esta palabra y a meditar en ella y a permitir que el Espíritu Santo tome el control de su vida. Damos gracias esta noche al Padre por permitirnos compartir su palabra, por enseñarnos acerca de Él y de cómo debemos de vivir. Padre, damos gracias por medio de Jesucristo. Agradecemos tu Santo Espíritu, tu dirección, tu palabra, y te pedimos, Dios, que nos guardes estos días, que nos lleves con todo el bien que tú nos das. En Cristo Jesús. Amén y amén.